¿Sabían que mi patria, el Ecuador, es el país con la mayor concentración de ríos por metro cuadrado del mundo? Los invito a sumergirnos en algo más de Ecuador. Y sí, señoras y señores, ya era hora de retomar un poquito nuestro contenido de algo más de Ecuador. En este caso vamos a hablar de los ríos y de la cultura ecuatoriana alrededor de estas corrientes de agua que atraviesan el país de forma continua. Con más de 2000 ríos en un país relativamente pequeño, de hecho de los más pequeños de Sudamérica. Ecuador, como decimos, es el país en el que se concentran entre 7 y 8 ríos por kilómetro cuadrado de superficie. Una barbaridad. Y es que yo al menos en este momento no recuerdo una población en Ecuador por la que no pase un río, la bordee un río o esté relativamente cerca de uno. Si ustedes conocen alguna población en Ecuador que sí esté lejana de alguna corriente de agua continua, que nos los haga saber en los comentarios, porque insisto, yo al menos en todos los sitios de Ecuador que he visitado ha habido un río, riachuelo, arroyo, lago, laguna, poza, como le quieran decir. Y eso es una característica de la forma de disfrutar de los ecuatorianos, siempre cerquita, muy cerquita del agua. Así que nos sumergimos un poquito en este aspecto de la geografía ecuatoriana. Y es que, como hemos visto en algunos videos anteriores, Ecuador es un país megadiverso, es un país en el que confluyen los 4 mundos y gracias a ello se genera una biodiversidad impresionante. Y los ríos son un aspecto fundamental para que se desarrolle tanta vida en el territorio ecuatoriano. Cabe destacar que la mayoría de los ríos que atraviesan la geografía ecuatoriana nacen en la cordillera de los Andes, provienen del deshielo de las altas montañas de los volcanes que crean pues esos pequeños arroyos que a medida que van descendiendo tanto al este como al oeste, al oriente o a la costa, convirtiéndose en ríos cada vez más grandes, van uniéndose a medida que se van acercando a los llanos, a los valles, pues las aguas de lluvia también ayudan a que su caudal vaya aumentando y desemboquen en las vertientes hidrográficas. En este caso Ecuador tiene dos, una por la vertiente del este, del oriente, también conocida como por la vertiente del Amazonas. Los ríos que se dirigen al este del país desembocan en otros ríos más grandes que finalmente cruzan al país vecino Perú y terminan abasteciendo al gran río Amazonas, que finalmente desembocará en el océano Atlántico. Por el otro lado, por el oeste, van descendiendo igualmente por ciudades de la costa, abasteciéndose de otros ríos que se dirigen también hacia el destino final, que será el océano Pacífico. Insisto, los ríos, el agua de los ríos es un recurso natural y fundamental para el desarrollo de la sociedad ecuatoriana. Economía, porque riega cultivos y abastece de agua a las poblaciones rurales que generan productos agrícolas que luego se distribuyen en el resto del país. También son una parte importante, fundamental en el transporte, ya que muchos de ellos son navegables y, como ya decía anteriormente, de forma recreativa. Muchos ríos son destinos turísticos que generan actividad económica a las personas de este sector y, por supuesto, diversión a los visitantes. Por otro lado, por ejemplo, los ríos de la vertiente del Amazonas son recursos fundamentales de vida para muchas de las poblaciones indígenas que viven cerca de estas corrientes de aguas continuas. Y si alguna vez has visitado el Ecuador y no has vivido la experiencia de ir a un río, de disfrutar de la naturaleza, de bañarte al aire libre con agua dulce, no has disfrutado de la experiencia ecuatoriana al completo. Si aún no has visitado Ecuador y quieres hacerlo, es indispensable visitar al menos uno de los múltiples ríos de mi país. Eso sí, es importantísimo hacerlo con cuidado y responsabilidad, ya que, así como la naturaleza es hermosa y llena de recursos, también es peligrosa. Por ello es recomendable que si vas a visitar un río, que si quieres vivir esa experiencia, lo hagas con personas que conozcan la zona, el río al que quieres asistir. No es difícil encontrarse en prácticamente todos los ríos del país a personas, establecimientos locales que presten servicio de recreación en los ríos, alquileres de bañadores, trajes de baño, de boyas para poder flotar sobre el río o servicios de deportes acuáticos, deportes extremos en muchos casos, dependiendo, insisto, de la altura
del río en la que estés, porque hay zonas en las que son más caudalosos, zonas en las que son más peligrosos por las piedras que pueden llegar a tener, por las corrientes. Así que, insisto, fundamental, si quieres vivir la experiencia, hacerlo de la mano de una persona que conozca el río. Si no quieres contratar servicios de una empresa que te preste las medidas de seguridad que necesitas, lo que se puede hacer también es hablar con los pobladores de las zonas aledañas al río, que suelen ser las personas que más y mejor conocen este tipo de corrientes de agua, y te aconsejen en qué zonas te puedes bañar, en qué zonas es mejor que no te adentres, qué zonas pueden ser peligrosas y cuáles no, porque así como son un destino de recreación, también son el hogar de muchos animales que en algunos casos pueden ser peligrosos. Por ende, si se va a disfrutar de la experiencia de un río en Ecuador, hacerlo con responsabilidad. Insisto, no va a haber falta de personas que tengan conocimiento sobre el río y de personas que presten servicios para que tu aventura en un río ecuatoriano sea inolvidablemente excitante y feliz, sobre todo, que es de lo que se trata. Y sin más, vamos a ver algunos de los ríos más importantes de cada una de las vertientes. El primer río de la vertiente del Amazonas que quiero mencionar es el río Napo, que nace al pie del volcán Cotopaxi y atraviesa toda la provincia homónima, la provincia de Napo. Se dirige hacia el norte para luego cambiar su dirección hacia el este y sirve como una división natural de las provincias de Sucumbíos y Orellana. Sus afluentes más importantes son el río Aguarico y el río Coca. Estos ríos son fundamentales, insistimos, para la vida en la región amazónica, ya que generan un ecosistema ideal para la multitud de especies, tanto de reptiles como de aves, de mamíferos, en la zona. Tiene una longitud aproximada de 800 kilómetros, es un río navegable y en sus riberas, insistimos, se desarrolla la vida de múltiples culturas amazónicas de Ecuador. El río Napo sale de Ecuador y atraviesa parte del país hermano Perú para finalmente desembocar en el Gran Amazonas. El río Napo fue el primer afluente del Amazonas en ser descubierto allá por el año 1540 por los exploradores españoles cuando llegaron al continente americano. Seguimos con otro río de la cuenca del Amazonas y en este caso vamos a hablar del río Curaray. Este río nace en la provincia de Pastaza desde la cordillera oriental del Ecuador. A lo largo del recorrido de este río, que se aproxima a los 800 kilómetros, habitan multitud de pueblos indígenas. Insistimos, esto es zona amazónica. Su afluente más destacado es el río Cononaco, que se junta al Curaray muy cerquita de la frontera con el Perú. El Curaray es otro río que se adentra en territorio peruano para finalmente desembocar en el río Napo, del que hemos hablado anteriormente, y llegan, por supuesto, al Gran Amazonas. Este río se caracteriza por tener multitud de animales acuáticos, reptiles, pirañas y demás animales selváticos que pueden ser muy peligrosos si no se conoce la zona y si no se tiene un guía experto para poder, insistimos, disfrutar del río y de su recorrido. Y por último, de esta cuenca amazónica, me gustaría mencionar al río Pastaza, el cual nace a los pies del volcán Tungurahua, muy cerquita de la localidad de Baños, de la que ya hemos hablado en videos anteriores, zona de la Sierra Ecuatoriana, y a lo largo de sus aproximadamente 640 kilómetros de longitud, tiene múltiples destinos turísticos, múltiples cascadas y balnearios que realmente son dignos de admirar y disfrutar. El río Pastaza establece el límite natural entre las provincias de Pastaza y Morona Santiago. Cuando deja el territorio ecuatoriano, incursiona en el país vecino del Perú para desembocar en el río Marañón, que es uno de los afluentes más importantes del Amazonas. Estos tres ríos solo son un pequeño ejemplo de la importancia de la vertiente del Amazonas para la geografía ecuatoriana. Y nos vamos a la vertiente del Pacífico, nos vamos al oeste del país y nos vamos de norte a sur. El primer río que quiero destacar es el río Esmeraldas, que nace del deshielo de varios volcanes de la cordillera de los Andes que descienden
por pequeños riachuelos que se van uniendo entre sí y evidentemente van aumentando su caudal. Sus afluentes más importantes son el río Guayabamba y el río Blanco. Cabe destacar que el río Blanco tiene un afluente especial para mí. Ya saben que yo soy de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas y es el río Toachi, del que ya he hablado en videos anteriores, uno de los que abastece al río Blanco, que posteriormente abastece al río Esmeraldas. El río Toachi bordea la ciudad de Santo Domingo, mi tierrita Sáchila, así que es de los ríos que yo más conozco, de los que más he disfrutado. El río Esmeraldas desemboca en el Océano Pacífico y precisamente en su desembocadura tiene una reserva natural donde su biodiversidad es sencillamente espectacular. Otro de los ríos de la vertiente del Pacífico que quiero mencionar es el río Chone. Este río nace en las cordilleras occidentales de la costa. Este es el único río de los que he mencionado que no nace en la cordillera de los Andes, sino más en la costa, y se va abasteciendo de las aguas de lluvia que se van generando en las poblaciones por las que va transcurriendo. Atraviesa completamente la ciudad de Chone y de este a oeste a la provincia de Manabí, para desembocar finalmente en Bahía de Caracas, una zona espectacular con muchos balnearios y actividad turística. A lo largo de su recorrido, el río Chone genera mucho desarrollo agrícola y ganadero. La provincia, por ende, de Manabí es característica en Ecuador precisamente por eso, por su agricultura, su ganadería, su excelente gastronomía y sus lugares espectaculares para hacer turismo con sus playas hermosísimas. Y para terminar con los ríos de la vertiente del Pacífico, nos encontramos el que para mí es de los más destacados en la historia de Ecuador, que en múltiples ocasiones ha sido mencionado en obras literarias, forma parte de nuestro escudo nacional, así que es un emblema de la ecuatorianidad. Estamos hablando, por supuesto, del río Guayas. Río que nace al norte de la ciudad de Guayaquil, de la que ya hemos hablado también en múltiples videos anteriores, por la unión de sus afluentes el río Daule y el río Babahoyo. Tiene aproximadamente 60 kilómetros y desemboca en el Golfo de Guayaquil, uno de los más importantes de América del Sur. A lo largo de su recorrido, el río Guayas tiene puentes, muelles, malecones y por supuesto el puerto más importante del país, el puerto de Guayaquil. El río Guayas, fundamental en la historia de Ecuador, fue en su día causa de conflicto con el Perú por la importancia que tiene el Golfo de Guayaquil en la economía, en este caso de Ecuador. Así que es uno de los ríos, insisto, que para mí han tenido más trascendencia histórica. El origen de las aguas que finalmente desembocan en el río Guayas y posteriormente en el Océano Pacífico vienen desde la cordillera de los Andes. Y es por ello que en nuestro escudo se puede divisar el agua del río Guayas proviene del volcán Chimborazo, siendo un símbolo de ecuatorianidad y unidad del país. Y bien, con el río Guayas terminaré de dar este pequeño repaso a algunos de los ríos más importantes del Ecuador. Insisto, más de 2000 corrientes de agua dulce en el país, imposible mencionarlas todas. Solo quería dar un ejemplo de la diversidad de ríos y la importancia que tienen dentro del territorio ecuatoriano, de su influencia tanto en la biodiversidad como en la economía y estilo de vida de los ecuatorianos. Y con esto terminamos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Los leo en comentarios, likes si les ha gustado. Para mí ha sido un placer. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.